Muy buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco que estén a esta hora con nosotros en sintonía, les agradezco sus likes, sus corazones, que estén compartiendo en Twitter y en Facebook e invitando a sus seguidores. Y por favor les digo, antes de presentar nuestro invitado del día de hoy, por favor les pido que me digan los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándonos. Maravilla de invitado, Leocenis, saludo desde Nebraska. Lo sigo leyendo para saludarlo, los lugares donde se están conectando, por favor. Desde Canadá, desde el Cafetal, saludo desde Latillo, desde Estados Unidos, desde Madrid, Leocenis, Guatire, saludo de Puerto Rico. Leo, saludo, buenas noches. Saludo desde Houston, desde Italia, buenas noches de Puerto Rico, de Colina del Villamonte, Panamá, Nueva York, Zulia, Caracas, Bogotá, Valencia, Houston, saludo desde Escocia, desde México, saludo desde Nueva York, desde Lechería. Bueno, saludo de Mérida, Good Night, de Carolina del Sur, desde San Cristóbal, desde Maracaibo. Bueno, bienvenidos. Lo prometido es deuda, ustedes lo habían pedido y tal como yo lo había prometido, está hoy con nosotros un venezolano que es perseguido político, fue exconstituyentista, el profesor Alberto Franceschi. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leocenis. Me puedo presentar entonces también como Alberto Franceschi, exilado político del gobierno de Chávez. Sí. Y de los idiotas estos que todavía están allí. Sí. Bueno, dice que un invitado genial. Bueno, tiene su público usted. Espero. Ajá. Profesor, ¿cómo lee usted las declaraciones? Estuve escuchando, por cierto, el último audio, su último programa de radio, lo estuve escuchando hoy. Quería empezar por lo más reciente. ¿Cómo lee usted las declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López, que se ha dirigido al país hoy para, digamos, darle un respaldo al presidente de la República y criticar fuertemente la ley de amnistía? Bueno, ese señor perdió la chaveta, ¿sí? Ese hombre, yo no sé qué es lo que le dan de comer. Pareciera que estuviera drogado, pareciera que estuviera en una especie de somnolencia o estado de coma. No sé, una especie de regresión mental. Se supone que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Se supone que es el responsable de la seguridad interna y externa del país. Entonces, ese señor no sabe, por ejemplo, que anoche, y eso me lo pasaron por un audio sí, grabado en el momento a las 11:21 de la noche, que había una plomazón gigantesca en el valle y en el cementerio. Y que a las 3:30 de la mañana me mandan otro audio, pero con video también, de cómo habían atacado con granadas el AMPA la delegación de la PTJ allí del Valle, y se había matado 2 funcionarios policiales, y habían varios heridos. O sea, esto es solo anoche, y a vuelo de pájaro, a vista de pájaro, de las instalaciones militares de Venezuela, de las más importantes, de Conejo Blanco, de Fuerte Tiuna. ¿Dónde es que vive este hombre? ¿No se da cuenta que el país se está cayendo a pedazos? Que hay varias zonas ya llamadas por los guerrilleros de antes, zonas liberadas. La FARC tiene su pedazo, el ELN el suyo. Los colectivos de Caracas tienen su parte. El AMPA tiene muchísimos territorios. La tierra del Estado Bolívar es zona de nadie, es zona del AMPA también. Y del AMPA militar. ¿Dónde estamos que este señor no se da cuenta que el país se está cayendo a pedazos, de que hay un vacío de poder, de que la gente sale a la calle a ver qué busca para comer y lo que consigue un camión y lo asalta, y que la gente le empiezan a justiciar en la calle y a quemar vivo a delincuentes o a pretendidos delincuentes como este de los Ruices ayer? ¿Cuántos linchamientos hay en Venezuela? 10, 15, 20. Los que nos enteramos son por lo menos una decena semanales. Es decir, es un país al garete, y este pendejo a la cabeza de las Fuerzas Armadas, a la cabeza de nuestras Fuerzas Armadas, sí, ¿entiendes?, se empeña en decir que no pasa nada, que hay que respaldar a este imbécil de Maduro, ¿entiendes?, que está acabando con la República.
y también de que no puede hacerse nada para pretender corregir algo, este camino irrefrenable hacia el abismo, hacia la tronera histórica de la descomposición del Estado venezolano. Mira, padrino, ten cuidado con un juicio por traición a la patria, por ser responsable de acabar con el Estado venezolano, porque el Estado venezolano bajo tu dirección se está cayendo a pedazos, igual que con Diosdado, igual que con Maduro sobre todo, y el Aristóbulo, que dejó de pasear por fin en sus 2 yates de lujo que tiene estacionado allí en la marina allí de Puerto La Cruz, y por fin está haciendo lo que le pidieron que haga, pantallar con un gabinete tapamarillo que no resuelve absolutamente nada de nada. Sí. Y se le ocurre decir que el principal problema del país es una, ¿cómo se llama? Una página web llamada, pues, ¿cómo se llama? Dollar Today, que es el que tiene enredado todo, es el responsable de la contrarrevolución económica y no sé qué. Bueno, semejante tarado mental, ¿qué hace dirigiendo un gabinete? Mira, Dioseni, yo digo, sí, las expresiones que se me salen son las mínimas para evitar decir vulgaridades. El país está obstinado. La gente se está muriendo, chicos, por falta de medicina. Sí. Hay hambre masiva en Venezuela. Y estos pañaguados, estos imbéciles gobernantes, con este monigote vestido de uniforme de la Fuerza Armada, sí, ¿entiendes? Es corresponsable de esta gran tragedia y no pasa nada. No quieren ni ceder nada, ni ninguna modificación a su estado absolutamente, digamos, de control opresivo sobre la nación venezolana. Nos matan de hambre, de enfermedades, de desorden. El AMPA tomó por asalto todas nuestras ciudades. ¿Y qué es lo que esperan estos tipos? Que nos devuelvan entonces a la edad de piedra, que nos devuelvan al salvajismo. Tú sabes las cosas que más me tiene pero enfermo de ayer para acá. Parece que el quemado de allí, de los Ruices, es que una mujer que había peleado con el hombre, sí, resolvió gritar, que ladrón, un ladrón, porque le habían robado la cartera. Sí, sí, es así la historia. Y a lo mejor, chico, ahora se pone de moda. Hasta cuando un tipo abandona una pareja abandona un tipo, la acusa de ladrón en la calle y la queman viva. O sea, ¿cómo es esta vaina? ¿A dónde vamos a llegar? A la barbarie. Sí, ahora, sí, ¿qué es lo que falta para comer venezolanos a la parrilla? Entonces, porque de ahí vamos al canibalismo. Sí, o sea, de quemar gente, de decapitar gente, bueno, queda poco trecho para volver a las costumbres, para ir por primera vez desde los homínidos que habitaron las tierras venezolanas hace unos 30 o 40 siglos. Estamos volviendo al salvajismo. Y eso bajo la mano del señor Padrino, que es el responsable de haber detenido este caos. Y se le ocurre entonces salir en televisión, digamos, a todo trapo allí, con todos los medios, siguiéndolo, para declarar que él no está de acuerdo con la... Pero ¿qué no importa que tú no estés de acuerdo, chico? Sí. Esa Asamblea Nacional, así es un puño, digamos, de gallina. Esa Asamblea Nacional es legítima, porque la votó 9 de cada 10 venezolanos, que no pudiste evitar el fraude. Porque hay que hablarle así a esta gente. Definitivamente nos han tomado el pelo. A ver, no tiene derecho una Asamblea Nacional a redactar y a hacer aplicar una ley de amnistía. Pero por supuesto es el más elemental derecho de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y este paniaguado, entiende, de uniforme que deshonra todos los días, se le ocurre entonces que él no está de acuerdo. Y que más que nunca hay que apoyar al colombiano al cucuteño imbécil que nos tiene hundido en esta tragedia. Ahora, la última vez que usted estuvo aquí, profesor Franceschi, me dijo que usted creía en la vía del golpe. Prácticamente eso fue lo que me dijo. Me dijo que usted... Es que no es golpe, es un llegadero militar. Un llegadero militar. Ok, pero acaba de salir a la calle, mientras Padrino López sale hoy a dar estas declaraciones, su compañero de promoción, el general Rodríguez Torres, acaba prácticamente de lanzar su candidatura presidencial. ¿No pudiese ser Rodríguez Torres un experimento para que, llegado el llegadero del que usted habla, unos militares pongan a Rodríguez Torres como presidente de una junta de transición? Bueno, eso es lo que él anda buscando ahora. Si Venezuela quiere terminar de jalar ella misma la cuerda del pescuezo y guindarse por el pescuezo, ¿qué autoridad moral tiene ese señor para dirigir el país, señor? Ese no es el del asaltante La Casona del 1992, el 4 de febrero.
Ese no es el mismo que permitió bajo su autoridad, Dios mío, que los colectivos salieran a la calle como forajidos a zumbarle tiro a la cabeza a los estudiantes en el 2014. Ese no ha sido corresponsable durante 17 años de este desastre. Ese no fue el que anduvo mintiéndole a los venezolanos en aquella noche en que se supone fue con... Fíjate tú, recuerda esa imagen, yo sé que tú la recuerdas. Fueron al hospital militar, donde supuestamente estaba Chávez, que no estaba allí, pero mintían al país. Él, Diosdado, Rodríguez Torres y la primera bragueta del país, el primer yernito del Galáctico allí, que fueron entonces a hablar con Chávez. Y se supone que discutieron durante 5 horas, dice Maduro, y se le sale, como es más bruto que el carajo, dice en un momento determinado, bueno, él se expresaba con señas. ¿Tú te imaginas un tipo expresándose con señas sobre complicados temas que después dijo que habían tratado complicados temas de seguridad interior y que por eso estaba Rodríguez Torres en la reunión, porque habían tocado temas sensibles? Bueno, chicos, ese trato que nos ha dado ¿cómo se llama?, de retardados mentales al país, semejante personaje, el que era responsable de todos los servicios de investigaciones y de torturas bajo la autoridad de él, de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos militares no mataron, chicos? ¿Cuántos militares no desaparecieron? ¿Cuántas, digamos, supuestas conspiraciones no persiguieron implacablemente? Ese señor, que ahora entonces con su cara muy lavada empieza a recorrer el país en el día de Rodríguez Torres, que se vaya a bañar, que se vaya a lavar ese paltó. ¿Qué significa que el país pueda contar con Rodríguez Torres a la principal jefatura del Estado? Bueno, significa que no habríamos aprendido nada. Ahora, así como te digo una cosa, te digo la otra. Ojalá se le ocurra meter la mano y agarrar el coroto. Eso sería, pero el signo inequívoco de que viene un contragolpe. Porque ese señor no lo aceptan las Fuerzas Armadas como jefe de una eventual salida militar del país. Y eso te lo digo con conocimiento preciso de causa, con información precisa. Si Rodríguez Torres se le ocurre aparecerse de pantallero a la cabeza de una sonada militar, un madrugonazo de esto, bueno, que se preparen que a las 24 o 48 horas viene el mamonazo definitivo contra él y contra toda esta pandilla de malandros que es la que él trata de salvar con un acto individual de supuesto libertador allí improvisado los últimos 2 o 3 meses. Bueno, voy con algunas preguntas de la gente. ¿De qué ha servido la Asamblea Nacional en estos 4 meses? Exacto, soy de México, pero estoy con usted, profesor. Sí es cierto, pobre burro ese Maduro. Dice, hola desde... Bueno, por favor, no es hora de saludo. Díganme las preguntas y comentarios para el profesor Alberto Franceschi y los leo con mucha atención. Leo, es verdad, soy de Puerto La Cruz, tiene tremendos yates y monta puras mujeres, el racista con Aristóbulo. El régimen solo sale con la gente en la calle. Rodríguez Torres es un cobarde, atacaste la casona, profesor. Bueno, varias cosas allí. Profesor Franceschi, ahora le quería preguntar, usted es un político, la política es un oficio, me decía alguien ayer. Por ejemplo, está llena de actitudes asquerosas. La política es un oficio noble para quien la hace noble. Está bien, pero como oficio uno sabe, por ejemplo, el carpintero sabe en qué momento tiene que cortar la madera, el periodista sabe en qué momento escribir el artículo, y usted es político. Entonces, desde el oficio de la política, ¿cómo pudiésemos leer la actuación hasta este momento de la directiva de la Asamblea Nacional y de la jefatura de la Mesa de la Unidad Democrática frente al gobierno? ¿Qué quiere? ¿Versión 1 o versión 2? Deme las dos si quiere. Mira, yo hago un esfuerzo muy grande por tratar de acompañar las ilusiones de un vasto sector del país que cree ingenuamente, como los niños cuando creen en los Reyes Magos o en el Niño Jesús, que puede venir una solución pacífica, electoral, democrática, institucional a la crisis de Venezuela. Eso, amigos, no es posible. Eso no existe sino en la imaginación de o ingenuos, o de oportunistas, o de cínicos. De los tres hay en la llamada Mesa de Unidad Democrática. ¿Cuál es la proporción de cínicos? ¿Cuál es la proporción de ingenuos?
cuál es la proporción de oportunistas. Oportunistas podríamos definir todos aquellos que ya están lanzándose para ser gobernadores, ¿sí? Porque es mucho lo que van a administrar. Por favor, un país deshecho. ¿Por qué esa manía de querer los puestos? Bueno, porque no saben hacer otra cosa. Desde hace 45, 50 años más bien, solo conocen el oficio de la política para organizar una clientela, claro, que pague la factura del Estado, las nóminas de funcionarios de sus correligionarios, y entonces prepararse pues para ir escalando en el aparato del Estado. Esa vieja versión de la política ya agonizó hace rato. La democracia partidista clientelar ya se la llevó en los cachos el chavismo, que la llevó hasta el estado de gangrena clientelar en que está ahora 3 millones y pico de venezolanos enchufados y 2 o 3 millones más, digamos, cobrando sin trabajar. Esa versión de la política tradicional venezolana, señores, ya no es financiable. Fue liquidada porque los chavistas se robaron los reales. Un 5 o 10% de los chavistas, beneficiarios de todos los privilegios y canonjías del Estado y de la plata del presupuesto, se robaron esa vaina. Y entonces dejaron por fuera, por supuesto, 9 de cada 10 chavistas. Ahora bien, la oposición que ha venido trabajosamente... ¿Tú oíste alguna vez el mito de Sísifo? Aquel que subió una piedra redonda gigantesca por una colina y cuando ya iba llegando a la colina se le devolvió esa ñasca para atrás y lo enrollaba y lo llevaba abajo otra vez. Y volvió otra vez Sísifo a tratar de montar esa vaina. La oposición tiene 17 años practicando el mito de Sísifo, tratando de buscar la manera de llegar electoralmente al poder. Y el gobierno, mientras más le genera, menos le da el chance de administrar nada. ¿Qué es lo que administra Capriles? ¿Qué es lo que administraba Rosales? ¿Cuál es la herencia de Rosales, la mujer de Rosales allá en el Zulia? ¿Cuál es la excelente al principio y luego decadente y luego absolutamente, digamos, ruinosa herencia de mi amigo Enrique Salas Romer y de su hijo en Carabobo? Porque es que lo que hay que ver es lo que fue el inicio del chavismo y lo que le fue quedando. De 6 o 8 gobernaciones ya le queda Capelito y el indio allá, el amigo indio allá del Amazonas, el Guarulla. ¿Y quién más? Bueno, unas alcaldías. A ver, la amiga de Voluntad Popular, la amiga del que estuvo preso y sigue preso en la cárcel. ¿Ah? ¿Quién? Lilia Esa muchacha, ¿qué puede hacer en la ¿cómo se llama? En la alcaldía de San Cristóbal. Ah, sí, la esposa de Ceballos. De Fuerza de Ceballos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Porque es que yo no sé por qué se empeñan en querer acompañar al chavismo en la gestión de un aparato de Estado absolutamente ruinoso y que se rige por reglas absolutamente depravadas. A menos que quieran ser parte de las clientelas y organizar capaz su vainita y darle de comer pero es que no son pocos, son decenas y decenas de miles que comen. El chavismo da comida a 2, 3 millones de clientes y la oposición venezolana llegó a darle a 500.000, a 3/4 millón. Ahora los tienen, qué sé yo, en 50, 60 mil comensales de la oposición cuentadante. ¿Y qué es un cuentadante? Bueno, Capriles, cada 15 días tiene que ir a que el gobierno le mande el cheque para pagar la clientela del Estado Miranda. Tiene que dejarse vejar, regañar, insultar, y sobre todo ser sometido a no hacer nada, a inaugurar un taller de pintura infantil, una lechadita que le echa alguna pared por ahí, entonces, una limpiar el terreno, por ahí una acera y un brocal por supuesto, con el empresario amigo, maniáticos de esos benditos contratos de brocales y aceras, pues eso es lo que dan las alcaldías. Sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace el pobre Ocarín? Un tipo, me imagino, ¿cómo se llama? De la mejor buena fe, Dios mío, que hace su trabajito ahí en Petare. Y la gente le agradecía. ¿Quiénes le agradecen? Bueno, la clientela ¿cómo se llama? De la varilla esa, la alcaldía de Sucre, y que lo eligieron obstinado por Papi, que era un roritanco de malandro, con las finanzas municipales, y montó un puño allí de ampones y de prevaricadores y de toda clase de bicharracos que había en esa vaina. Ahora, hay salida, profesor Alberto Franceschi, hay salida electoral cuando... No la hay porque no la puede haber. Este es un régimen corrompido hasta los tuétanos. Mira tú la jefa del poder electoral. ¿Pero usted cree que Capriles no está tan interesado como usted y como yo en salir del gobierno?
o él está presentando el revocatorio para atornillar el gobierno. A mí me cuesta... Para que lo vuelvan a elegir y volverse a chorrear como se chorreó el 17 de abril. Pero bueno, Leoceni, tú te ríes y yo puedo compartir tu risa celebratoria de la ocurrencia, pero lamentablemente es una tragedia que te estoy hablando. Ese señor tuvo 8 o 10 años preferido por Chávez como candidato de la oposición. Donde quiera se metía Capriles, ahí quedaba electo. Se echó el coleto ¿cómo se llama? A Enrique, chico, Enrique Mendoza, que era un portentoso líder del estado Miranda. Pues Caprilito se le echó al coleto. ¿Voto a voto? No, favorecido por Chávez, que inhabilitó ¿cómo se llama? A Enrique Mendoza. Sí. Entonces el muchacho sube, chico, y sube, candidato en todas unas elecciones primarias. ¿Tú no viste la cara de asombro de Caprilito cuando sacan las cifras de, ¿cómo se llama?, de las elecciones primarias de la oposición? Bueno, él estaba esperando ganar y podía ganar. Podía haber ganado por 600, 700 mil votos. El Pablo Pérez allá del Zulia 500. María Corina se creía que podía llegar a 300 o 400. Tu amigo, ¿cómo se llama? Diego Arria podía agarrar 100.000. Pablo Melino unos 40, 50. Y se aparecen las cifras oficiales, porque las contó el CNE. Las máquinas de Chávez manda a contar de la manera siguiente. Caprilito, 1.800.000 votos. Coño. O sea, es algo así como fuera de toda proporción. Le dejaron sus 600 a Pablo Pérez, a María Corina la masacraron, la tumbaron acá 80-90.000, a Diego Arria lo pusieron en ridículo con 10 o 12.000 votos, y a Pablo Pérez creo que ni le contaron los votos al pobre Pablo Pérez. Entonces, ¿dónde estamos, Leoceni? Ese CNE, que ayer esa loca dijo, que dejaran eso de creer que podían legislar electoralmente, que esa vaina es de ella, que ese negocio es de ellos, pues. Sí. Que eso lo electoral es de propiedad de la mafia esa, de bicharracos estos del CNE. Sí. Pues bien, estamos entonces en una situación sin salida, donde el poder electoral, el poder judicial está en manos de ellos. Hemos logrado el famoso poder legislativo, pero no hay poder legislativo que valga con un poder ejecutivo que se niega a aplicar la ley, que se niega a aplicar esas leyes, y con un poder judicial que las anula. Entonces, toda aquella esperanza... Claro, pero la visión suya a mí también me parece un poco romántica, profesor, porque usted plantea que vamos a llegar a un llegadero y un grupo de militares preñados de buenas intenciones van a sacar a Maduro para poner a unos demócratas. No, chicos, no lo van a poner ninguno demócrata. Yo no me has entendido nada. Bueno, a ver, yo sé, no lo estoy entendiendo. Esta con la que te hablo. El llegadero militar es que o se dividen y un factor civilizado toma el poder, o no se dividen y sigue la descomposición pasando al campo militar, y empezarán a matarse entre ellos. La guarnición tal contra la guarnición tal. Se alzó Yaracuy, pero lo aplasta Lara. Se alzó Maracaibo, pero ahí van los 8 a acabar con los maracuchos. Es decir, los cuarteles de Venezuela, el 58, que se supone deben defender las instituciones, serán armas puestas al servicio de caudillos militares. Dependiendo la clase de caudillos que fabriquen, sencillamente serán o más bárbaros que los que están actualmente, o unos caudillos que se supone, chicos, dicen, bueno, ya momentico, paren, vamos a poner orden en la pea. Aquí no puede seguir este país desgarrándose y yendo, digamos, a la tronera en que nos ha llevado el chavismo, que es la desaparición del Estado, que es la fractura del Estado. Yo explico estas cosas y la gente me oye así como diciendo, pero es que este no habla nada de Bamut, no dice nada de ¿cómo se llama? Estamos claros, profesor Franceschi, estamos claros, y así lo ha demostrado Padrino López hoy, que el único árbitro que hay en Venezuela es la Fuerza Armada Nacional. En eso estamos claros. Y el presidente Maduro está en el poder porque aún cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional. Muy bien, entonces nos quedan dos alternativas. Tenemos solo dos alternativas. O esas Fuerzas Armadas produce un liderazgo de gran corrección de la vía esta hacia el abismo de la República, o habrá que esperar, y no mucho, para verse constituir grupos armados irregulares que en una guerra irregular busquen la eliminación física de ese ejército. Imagínese. Escúchame, Leoceni, es que da pavor pensar en esa alternativa.
Pero es la que va a quedar, ¿o es que tú crees que nosotros somos una raza, una etnia, un país distinto a lo que ha sucedido en 100 otras oportunidades, en 100 porque Henry Ramos, como presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, ha recrudecido su discurso contra la Fuerza Armada. Entonces, en cualquier situación de esa que usted llama el llegadero, no veo mucho a los militares llamando a una oposición que ha sido tan duro con él. Yo no veo a Henry Ramos si sigue con ese discurso, pero hay mucha gente honorable en la oposición que quisiera una solución de fuerza, que quisiera una solución de facto, mejor dicho, que quisiera un gobierno de disciplina. ¿Qué es un gobierno de disciplina, chico? Un gobierno que le dé, chicos, 72 horas a las bandas para disolverse, y la que no se un Pinochet, un Pinochet. ¿Un Pinochet? ¿Y cómo hago yo? O sea, yo no voy a inventar la historia humana distinta. Entonces, mientras nos mantengamos en esta absurda posición de un optimismo bobo y de creer que en nuestro país no le va a pasar lo que le ha pasado a cualquier otra nación. Mira, lo de Pinochet ha agravado, porque a Pinochet le toca corregir un país de otras características, con unas fuerzas armadas completas, íntegras y de alta calidad profesional. Le toca una economía que ¿cómo se llama?, que el allendismo había destruido, pero la clase política allendista, en honor a la verdad, y no porque yo haya tenido mi corazoncito de izquierda en esos años, Leoceni, esa dirección del Estado chileno, eran sindicalistas obreros, eran abnegados militantes de muchos años, en un país democrático durante un largo siglo, donde había una clase obrera políticamente constituida y que reclamaba sus derechos, y esos eran sus representantes. Y al llegar al gobierno persiguen esa utopía tonta de creer que puede trabajarse gratis, de creer que los capitalistas van a regalar lo que tienen, etcétera, etcétera. Y entonces Pinochet tiene un Estado reventado por la indisciplina colectiva, unas guerrillas izquierdistas saliendo por parte de la gente esta de los frentes del MIR, que se armaba para hacer milicias, y un gobierno paralizado igual o peor que el de Maduro. Bueno, la situación nuestra no es la de enfrentar unos burócratas más o menos honrados que eran los burócratas comunistas y socialistas de Allende. No, chicos, nosotros tenemos una casta de ampones, ampones de 7 suelas, chicos, tipo con 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares saqueados al país, chicos, y que nos han llevado a la hambruna a la nación. ¿Tú crees que esa gente va a soportar ser disuelta así nada más? Te pronostico, el llegadero militar, ¿tú sabes por qué no llega? Porque hay que echar mucho tiro, chicos. Y nadie se anima a echar tiro porque se lo pueden llevar por delante en medio de esa situación. Tú hablas en las Fuerzas Armadas de la necesidad de una salida militar y te dicen, aguántese, compañero, ya ves, ¿por qué? Arriesga el pellejo. ¿O es que tú crees que es una buena noche como la de mi Venezuela, una noche tan linda como esta, que los militares entonces, ya vamos, momentico, aquí la Fuerza Armada, como el 11 de abril. No, chicos, es una matanchina entre ellos la que puede ocurrir. Por eso no lo hay. Entonces, yo no soy portador de malas noticias, yo soy portador de noticias, de cómo es que esto se ha producido regularmente en todas las naciones del mundo. Y en todas las naciones del mundo, procesos como el de Venezuela, según el análisis que usted hace, terminan en una junta presidida por un militar que se opone al régimen establecido. Eso es lo que usted ha dicho esta noche en Dos Platos. Puede ser militar o no, pueden haber civiles, y tú no estarías contento si te llamamos para que formes parte de esa junta. Yo en este momento apoyo cualquier cosa que nos saque de lo que existe en Venezuela, que es un paraestado. Muy bien, has dado la exacta dimensión de lo que yo quiero decir en todo lo que digo. Leoceni, tú o yo o cualquiera, o Diego Arga. Diego Arga lo insinuó muchas veces. ¿Cómo se llama? El dueño, el editor del Nacional. Más de uno. Y más de uno de los bocones estos, gallinacios de la MUD, también están metidos por debajo de cuerda, conspirando y echando vaina por ahí. Entonces, aquí civiles para una junta civil militar sobran. Los que faltan son los militares. Entonces yo he dicho, y no necesariamente tiene que ser militar, puede ser un militar. Yo, por ejemplo, me cuidaría mucho de andar en una junta que no tenga un militar a la cabeza,
porque van a creer que si no es militar no va en serio la vaina. Y sí lleva a ir en serio. Sí. Porque mira, el AMPA hay que enfrentarla militarmente. Militarmente. Para tú decirle a todos los bicharracos estos que roban en la frontera, a la mafia de extracción militar, a la mafia de contrabando de extracción dirigida por militares, las grandes mafias del narcotráfico, la que dirige, ¿cómo se llama? Silvia Flores, sus narcosobrinos y sus narcoflores. ¿Bien? Para tú parar esa gangrena nacional, tú tienes que, la Fuerza Armada, decirle a los que están en la aduana, mire, 50 kilómetros para atrás. Profesor, Guardia Nacional que esté en la frontera, carajo, se le hace, ¿cómo se llama? Consejo de guerra. Porque es que no hay manera de poner disciplina. ¿Cómo? En su momento, una pregunta que le quería hacer. En su momento, Wolfgang Larrazábal, Delgado Chalbaud, que no eran generales, ¿eran predecibles? ¿Fueron predecibles en su momento o aparecieron de pronto? Un poquito el dato histórico para poder entender. Muy predecibles, muy predecibles. Rómulo, cuando va a buscar, ¿cómo se llama? A Escalante, a Nueva York, que era un diplomático nuestro de Medina, pues allá en Nueva York, le dice Rómulo, mire, hemos pensado por consenso que usted sea el presidente o sé qué cosa. No, yo no estoy interesado, Rómulo, no me interesa, yo no tengo capacidad para eso. El pobre intuía que le podía pasar lo que le pasó, que es que terminó loco a bola cuando decidió que él iba a ser presidente. Muy bien. Pero Rómulo le dice entonces a Escalante, mire Escalante, es que si usted no asume, entonces el serrucho se tranca y viene un golpe de Estado a vaina. Entonces sí acepto, dice Escalante. Viene Rómulo y arman todo con Medina y tal, de que viene una sucesión. ¿Me escucha, Leoceni? Se me fue un poquito, profesor. Okay. Creo que usted quitó la cámara. Ah, vaina, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tienes que... Voy a llamarte de nuevo, profesor. Voy a llamarte de nuevo. Ok, queridos amigos, los he estado leyendo con mucha atención, no se vayan. Ya vamos que esta parte es bien interesante con el profesor Alberto Franceschi. Profesor Alberto Franceschi, que nos está en Estados Unidos. Ok, profesor. Okay. Ahora, ahí está. Entonces me decía que Rómulo Betancourt se viene, etcétera, después que habla con Escalante. Viene ya con la presidencia en la mano de Escalante. La tenían armada con el medinismo. Traen a Escalante, gran recibimiento, el demócrata que va por fin a romper la cadena de gobiernos militares postgomecistas, etcétera, y las Fuerzas Armadas de acuerdo. ¿Bien? Pero el tipo se vuelve loco. Se vuelve loco y se vuelve a enredar la vaina. Y entonces, chico, Betancourt, a espaldas de su partido y de los Henry Ramos de 1945, que no les gustan los militares, Rómulo, a diferencia de el señor, de mi amigo Henry Ramos, chico, se reúne con los militares, Mario Vargas, Llovera Páez, Pérez Jiménez, el coronel Delgado Chalbaud. Tan previsibles eran que ellos llaman a Betancourt y Betancourt se reúne con ellos, etcétera, y dan el cipotazo de octubre del 45. No hubo, chicos, ni un rasguño de nadie en ese golpe. Arranca el gobierno, chicos, y arranca un proceso que tú conoces también como yo, de la constituyente, etcétera. Las elecciones para el 47 arropa Rómulo Gallego, saca 78% de los votos. Eso sí, el sectarismo adeco parecido al del chavismo en su mejor versión de hace 8 o 10 años atrás. Los adecos nunca llegaron a ser esta plaga que fue el chavismo al tercer o cuarto año en adelante. Los adecos entonces empiezan con un gobierno sectario, un gobierno que iba contra los curas según decían los curas, contra las leyes, contra la educación privada, el famoso decreto 1011 o 1021, no sé. Es decir, habían cantidad de fricciones de la sociedad civil y de la llamada clase media caraqueña contra ese gobierno de los adecos. Y bueno, entonces los militares se avivan. ¿Quiénes? Los que habían estado en el primer golpe dan el segundo golpe, súper previsivamente. López Contreras, Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez, Llovera Páez, etcétera. Ya Vargas, no sé, el mayor Mario Vargas ya no sé si está o se había muerto, no sé. Bueno, chicos, y arranca la dictadura de 10 años de Pérez Jiménez, del Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez. Tan previsibles eran que ellos juegan una carta de recambio democrático y convocan la constituyente del 52 para tratar de legalizar la dictadura. Chicos, entonces los adecos les llenan los votos de la urna de votos por URD y estaba lleno de adecos la vaina, y entonces ya no, así no se vale. No se vale que ganen los adecos
disfrazado de urreísta. Entonces anuló aquella vaina Pérez Jiménez y resolvió quedarse en el coroto hasta 1958. Pero eran conductas de una Fuerza Armada efectivamente previsibles. Era un sector profesional, educado, eran gente de las nuevas promociones, gente, mira, y por sus frutos los conocéis. La dictadura de Pérez Jiménez, digamos, hizo en 10 años lo que la democracia le costó 40. Bueno, le hice una introducción para esa introducción. Ahora para preguntarle sobre un personaje que ha estado en varias conspiraciones en el pasado, estuvo en la conspiración del 92, pero no apareció a última hora. Su papel no es muy explicado en el 2002. Se dice que al principio el presidente Chávez tenía desconfianza de él, luego él considera que hay un golpe de Estado en Venezuela y restituye tanto al presidente Chávez como a los gobernadores, alcaldes de oposición que habían sido destituidos por Carmona. Luego, cuando considera nuevamente que hay un golpe contra la Constitución del 99, se vuelve a insubordinar contra Chávez y entonces el presidente Chávez lo envía preso a Ramo Verde. Es el general Raúl Isaías Baduel, que está en mucho silencio. Ese es el único general en las Fuerzas Armadas con el autoritas suficiente para convertirse en el centro de una recomposición de todas las Fuerzas Armadas. No le pidas a Raúl Baduel que cometa el disparate de mandar para su casa la mitad de las Fuerzas Armadas, porque al día siguiente lo tumban. Él sabrá entonces, porque conoce su organización y a quienes hay que despachar en las primeras 48 horas, a quienes hay que diferirle sus ascensos, a quien hay que destituir, a quien hay que echar de la Fuerza Armada. Ese es un hombre que tiene en sus manos el inmenso poder interno de la autoridad que le da ser un poco el delegado de la juventud militar, que es lo único que sirve en estricto sentido, digamos, si vamos a escoger un segmento, solo la juventud militar, hablo de teniente coroneles para abajo, de mayores para abajo, esos son los únicos que pueden, pero a nivel del generalato es muy difícil conseguir gente. Me imagino que hay algunos allí, o habrán, no sé cuándo, la verdad es que hay 1000 generales, chicos. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que todos son malos, todos son buenos? ¿Usted cree que deben haber 200 o 300 malangos, deben haber 200 o 300 pillastres más o menos cómplices, y puede haber 200 o 300 honorables también? Partiendo del análisis que usted ha hecho esta noche, que es prácticamente que la Fuerza Armada Nacional, institucional, formada, ha sido destruida, ¿usted cree que la Fuerza Armada tiene que ser, no sé cómo disuelta de alguna forma? Bueno, si la disolvemos estaríamos más locos todavía que haber elegido al chavismo, ¿entiendes? Tú no puedes disolver la Fuerza Armada aunque te sobren ganas de hacerlo. Porque tú no eres Costa Rica, chico. Costa Rica tenía 2 millones de habitantes, 1,5 millones, cuando se le ocurrió disolver esa y puso una policía que le diera un planazo a este por la cabeza, al otro con el rolito en las esquinas, y entonces controlan el orden del país. Y un país muy alfabetizado, muy coherentito. Los ticos, bueno, ellos mismos dicen de ellos que son la Suiza de América Central, de no sé qué. Venezuela, sin ejército, pero Leoceni, nos roban la mitad del territorio los vecinos a la siguiente mes, 2 meses. ¿Cómo se llama? La hecatombe interna de grupos tratando de robarse entre todos toda clase de propiedades del Estado sería imposible. Pero si hay un caos generalizado en el país con la Fuerza Armada. Costa Rica no tiene Fuerza Armada, por ejemplo. Pero deja de comparar Costa Rica con Venezuela. Costa Rica es una lagrimita de país marginal y chiquito. Estos son 1 millón de kilómetros cargados llenos de oro, llenos de petróleo, lleno de riquezas impresionantes, con 30 millones de locos. Sí. ¿Y cómo diriges tú esto, Leoceni? Esto no es juego, hablar de este tema es lo central. Y el izquierdista o el derechista o el ecológico ligero, yo no te voy a meter en esa lista, sí. Satisfactory. Ya va, está bien, disolvámosla pues. Ajá, ¿y cómo hace al día siguiente? ¿Cómo hace con el Ticure? Que tiene 6.000 hombres bajo su disciplina armada, militar, amponil. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo hace con Lucifer, que te contó el cementerio y toda esa zona, y tuvo un toque de queda antenoche?
Sí. ¿Cómo hace? No sé cómo se llama el de Aragua. Lo que pasa, obligó a todos los comerciantes a hacer un vuelo. En lo que sí estoy de acuerdo con usted, profesor, es que algunos están leyendo mal. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Henry Ramos cuando dice que hay golpes buenos y hay golpes malos. Los golpes nunca se llaman golpes. Por ejemplo, cuando Pinochet llegó al poder, todo el mundo lo aplaudió. Y cuando lo detuvieron algunos días en Londres, que lo fue a visitar Margaret Thatcher le recordó que él había rescatado a Chile y le había devuelto la democracia a Chile. Era según el ojo con que se mire, ¿no? Entonces, creo que Henry está equivocado en el sentido de que él sataniza cualquier iniciativa militar, y la verdad es que si aquí llega a haber una iniciativa militar, eso lo sabe cualquiera que está viendo este programa. La gente lo va a aplaudir, esa es la verdad. Espérate un momentito. Dos puntos. Sí. Uno, la frase exacta de Henry Ramos es: no hay golpes buenos ni hay golpes malos. Segunda frase: ningún golpe le entrega el poder a un civil. Pero carajo, Acción Democrática la fundó precisamente el que es la excepción a lo que está diciendo Henry Ramos. Rómulo Betancourt fue el civil que dirige el golpe de Estado de los militares en octubre del 45. Y Henry Ramos le debe su puesto a lo que es la tradición histórica de un gran partido popular que se hizo gran partido gracias al golpe de octubre del 45. Es como la iglesia, cristiana con el apoyo del imperio. Digo, con todo el respeto que me merecen nuestros hermanos cristianos, Cristo hubiera sido una curiosidad antropológica de un proyecto de liderazgo religioso por allá perdido en la historia del Medio Oriente, si Constantino no hacía el cristianismo religión de Roma y la hubiera convertido en la religión de todo el Mediterráneo y de toda Europa, y por la vía del imperio español católico universal nos hubiera hecho a todos nosotros católicos universales. Mira, el malagradecido Henry, porque es malagradecido, él viene del golpe de Betancourt del 45, y sí hay civiles que son beneficiarios, y el país es beneficiario de ese golpe. Atención, que ese es el golpe más discutido que hay en la historia venezolana, porque dicen que Medina era demócrata y vino Betancourt con los generales, echó a perder, los coroneles aquellos, echó a perder la vaina. Que lo hubieran, dicen los medinistas, que por supuesto tenían su manguangua, los Blanquier y compañía y todo, y Caldera, y entonces querían mantener aquel gobierno de Medina. Pero hay un segundo gobierno también que lleva civiles, chicos, que la arrasaban. Pérez Jiménez no es que impulsa pero igual que Franco, dejan una transición. O es que tú te tragaste te chupaste la chupeta de que había sido libremente escogido, ¿cómo se llama? Larrazábal, en unas horas antes, le dice Pérez Jiménez. Pérez Jiménez dejó ese chico cocinado, tan lo dejó cocinado que mire, el presidente lo hace usted. Eso nunca lo habrá dicho él, porque él era el líder contralmirante democrático, no sé qué vaina. Pues nadie me quite la cabeza que esas páginas no están escritas, como hay que escribir al revés lo del famoso 23 de enero. 23 de enero no fue ninguna revuelta nacional contra la dictadura. Fue una fiesta celebratoria de que el carajo se había ido en la madrugada, en la vaca sagrada de Norbert. Ese 23 de enero, eso es un mito ridículo. Decir que la jornada contra la dictadura, eso no es verdad, eso no es verdad. Pérez Jiménez, que era un tipo sagaz e inteligente, se dio cuenta que había perdido la mayoría de las Fuerzas Armadas por el golpe de Martín Parada del 1 de enero, profesor, y por el movimiento Rómulo Fernández y todo, sí. Y despachó a Laureano Vallenilla, ministro del Interior, y a Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, lo despachó el 15 de enero. Y entonces se sí, profesor, lo he perdido. Bueno, vamos con la parte final del programa. Vamos a llamar de nuevo al profesor Alberto Franceschi, que lo había perdido, amigos. Bueno, amigos, sus preguntas ustedes la pueden ver. Seguramente la retransmisión el profesor Franceschi las podrá leer. Pero bueno, he querido hablar con el profesor Franceschi, porque el profesor Franceschi puede ser muy polémico, pero sus visiones son muy pragmáticas.
sobre lo que está pasando en Venezuela. Tenemos al profesor Alberto Franceschi. Profesor, bueno, lo escuché. Ya quería hacerle una última pregunta ya para terminar el programa y le agradezco su tiempo esta noche. Le quería preguntar sobre la mediación de Cuba y la intervención de Cuba. ¿Perdón? Tengo tiempo. No, pero aquí estamos, usted sabe. Aquí tiempo tuyo, pues yo tengo tiempo. Sí. No, pero aquí el programa es una hora y ya se nos terminó. Dime, Cuba, ¿tú por qué de Cuba? Sí, lo de Cuba. Hay algunos que están tomando las conversaciones en Cuba como poco serias, es decir, no le dan ninguna importancia, pero alguna fuerza debe tener Cuba desde que Obama agarró el avión y fue allá a hablar de Venezuela con los cubanos. ¿Tú estabas en esa conversación? No estaba, pero lo dijo el presidente Obama, ¿no? Dijo, hablamos de Venezuela, fue lo que dijeron. No, el presidente Obama dijo, hablamos de Venezuela, no extensamente, pero pudimos tocar el tema de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que puede hablar Obama de Venezuela? Obama no entiende ni su propio país. ¿Bien? Los americanos tienen 17 años errando completamente en la política venezolana. Porque la tradición de la diplomacia americana, querido Leoceni, está de dejen esa vaina de ese tamaño. Ellos verán qué hacen. Estados Unidos tiene problemas gigantescos en la economía mundial, en la competencia comercial, en la competencia armada, en la vaina con Rusia, líos enormes con el Medio Oriente, y el ISIS, y la cuestión de Siria, y la cuestión ucraniana, que son 100 o 1000 veces más graves que el caso venezolano. Entonces, hay unos cubanos allí que están hambriados del gobierno y quiere el apoyo de Obama, porque se les está acabando la manguango y ya no pueden chulear a este pobre país que lo dejaron desangrado y exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, dice Obama. Mira, Vietnam, que tuvo una guerra con Estados Unidos, sí, que le costó 56.000 muertos y 250.000 de mutilados a Estados Unidos, sí, que le costó, Dios mío, una crisis política pavorosa, que fue lo de la caída de Nixon y todo eso. Vietnam, chicos, tenía relaciones comerciales a los 12, 15 años y relaciones diplomáticas y hasta toda clase de facilidades a Estados Unidos a Vietnam. Vietnam, que le hizo la guerra, sí, a Norteamérica. ¿Por qué en 54 años no hubo ningún acuerdo con Cuba? ¿Por qué este bicharraco cubano se emperró en que no hubiera ningún acercamiento nunca? Financió guerrilla, financió vaina, financió guerra africana, se metió de cabeza como carne cañón de los rusos, y como había la Guerra Fría, bueno, Estados Unidos le dijo que se diviertan con su papel de peones soviéticos. Cuando el año 62 quisieron pasarse la raya y montar unos misiles soviéticos apuntados a Estados Unidos, el Kennedy le hizo una cuarentena naval y se llevó, Khrushchev se llevó sus misiles. Pero quedó un acuerdo, que es lo que la gente nunca recuerda. Quedó el acuerdo ruso-norteamericano de que Estados Unidos no invadiría Cuba. Eso fue lo que quedó hasta el 89. El 89 ya Cuba es un cadáver político. Cuba es un país de esclavos que además han mandado lo que más valía de Cuba, lo mandó al exilio, porque la gente, mira, el que se monte en una balsa, chico, para atravesar un mar plagado de tiburones y vaya a ir hasta Estados Unidos, tiene por lo menos valor. El valor que no tuvo los que se quedan amurrungados allí en Venezuela. Pues bien, esa Cuba mísera, sencillamente quiere tener ahora que comer cuando ya se acerca la muerte del otro, y bueno, y Raúl está allí preparándose también para la tumba. Entonces, chicos, bueno, ¿a quién chuleamos ahora? No hay a quién chulear, dice la filosofía de Estado cubano. ¿A quién chuleamos, Dios mío? Ya se nos acaba esta teta venezolana, esta ubre que la hemos secado nosotros, porque Cuba nos cuesta un dineral. Un dineral. Pues bien, vamos a entendernos con los americanos, porque no nos queda otra. Y los yanquis, que no quieren una crisis social en Cuba
digamos, una estampida social, que le vengan por Florida 100, 200, 500 mil cubanos, chicos, cada mes, emigrando a como dé lugar para ver cómo se refugian de una hambruna. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una vaina, vamos a preparar la transición. Este par de viejos cagalitrosos se mueren un año de esto. Vamos entonces a mandarle algodón, vamos a ver qué aflojan. Pero los cubanos son tan imbéciles como siempre. Hablo siempre no de cubanos, de la dirección castrista cubana. Se emperra, chicos, que por ejemplo tú puedes mandar un capital para allá, pero los empleados tienen que ser por una lista que manda el partido. Y pues, ya vale, yo dame, que no podemos mandar capitales si tú me pones los empleados. Es que tienen que ser, chicos, libre contratación de mano de obra. Ah, no, así no. Bueno, esas reformas por eso es que van a paso de tortuga, a paso de morrocoy, porque para que se meta el capitalismo a fondo cubano, norteamericano, y de la propia burguesía cubana de Miami, que llevaría enormidad de capitales, si hubiese una reforma capitalista en la economía como la que hizo China, pues no, se empeñan en mantener, chicos, esa cosa, ese primitivismo. Profesor Franceschi, ¿qué le contesta usted a quienes, a personas... ¿Cómo? ¿Qué le contesta usted a quienes, como usted, están en el exilio, le dicen, ¿y ustedes por qué no se vienen acá, como hizo Ruiz Pineda, etcétera, y vienen y luchan y se presentan aquí y trabajan desde Venezuela? ¿Cómo terminó Ruiz Pineda? Lo matan, y yo voy para allá y me matan como un pendejo, y si voy para allá y no voy a darle el gusto, chicos, los chavistas que me metan preso. Yo aquí hablo, felizmente estamos en el internet, yo me relaciono con miles de personas que me escuchan. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué fue? No, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Ajá. Lo estoy escuchando. Estoy con miles de personas que me escuchan, que ven el programa. Yo los quiero, chicos, que alcalde para Guaypoa. No soy un político, ¿cómo se llama? Trejador. Yo puedo ser útil en una junta civil militar de gobierno si veo que soy una persona que tendría una capacidad de, digamos, hacer la verdad que decía el profesor. Porque yo no me prestaría un gobierno allí de media quinta tratando de pactar con no sé qué segmentos, digamos, de todos estos bicharracos que han gobernado el país o que han usufructuado de la economía venezolana todos estos años. Yo puedo ser parte de esos equipos, pero también puedo no ser. Yo me gané mi vida toda la vida. Yo no soy un político profesional, chicos. Yo soy analista y, por supuesto, conozco la política, pero no ejerzo político profesional. Yo las 2 veces que estuve, 6 meses en el Congreso, 6 meses entre el Congreso y la Constituyente, yo fui electo para 2, lo que hice fue perder real, porque yo tenía mi presidente que me podía dar un mejor estándar de vida. Y entonces me puse a perder reales, haciendo el redentor ahí en esa Constituyente, que éramos 4 nada más, contra 127 cuatro Quijotes. El primer fraude de Chávez había electo esa Constituyente fraudulenta. Así es. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo en el futuro inmediato? No volver, yo no vuelvo, a no ser que haya un nuevo gobierno. Así. Los que andan manejando eso me han dicho, Franceschi, ¿usted está dispuesto a venirse? A la hora siguiente yo me voy y me presento allí. Eso sí, ¿a quién ponen a ayudarme a cuidar? Porque a mí no me van a matar como un pendejo. Yo soy candidato al primer carro bomba que convocan la gente de Alzheimer por ahí, a un gobierno, ¿entiendes? Que no puede. Pero yo no voy a salir de prosisto hasta de primerito allí a pecho descubierto, porque cuando el chavismo está inaugurando su nueva etapa de terrorismo, digamos, masivo que va a desacrar. Por eso es que tiene que haber un gobierno militar. ¿O es que tú crees que el Alzheimer se va a quedar quieto? Y ¿cómo se llama? Y la gente el Bernal y todos estos ampones de Caracas. Esos bicharracos van a reventar la bomba pareja. Así es. Porque ellos son dueños del país, ellos tienen que seguir gobernando. ¿Qué vaina es esa de que vayan a desalojarlo? De sus coimas, de cómo se llama, de sus vacunas cotidianas a los ¿cómo se llama? A todos los comerciantes. Mira, yo le creo al jefe de la PTJ cuando declaró que se enfrentó con aquello del 5 de marzo en Quinta Crespo. Ese señor es el jefe de los asesinos de Caracas. Sí. De la PTJ de Rodríguez Torres, precisamente. Sí. Bueno, pues salió Rodríguez Torres, sacaron a la PTJ, la directiva, y están presos. Los que mataron a los colectivos. Sí. Entonces, ¿cómo es la vaina?
Sí. ¿Tú crees que esa Caracas tomada por el amponato rojo y por el amponato social del Picure, ¿cómo se llama? Lucifer, idiota 50 o 60 en Caracas, con 15, 20 mil tipos organizados digamos, en violencia brutal, animalizada? ¿Tú crees entonces que con un diálogo, digamos, caprilero, pues, diciendo, amigos, todos, o el hijo de Vicente que le cambia por una gallina, una pistola? No, chico, ¿bien? Sí. Bueno, profesor, muchas gracias. Espero que pueda ver la retransmisión y vea todas las preguntas. Estamos comenzando. No, ya estamos terminando. Ahí está todas las preguntas de la gente que no las he hecho hoy porque quería preguntarle varias cosas que yo traía en mente. Así que usted le agradezco que pueda ver la retransmisión y pueda ver todo lo que la gente ha opinado. Espero que me vuelva a invitar. Siempre lo invito, profesor, porque cada vez que lo invito hay mucha sintonía. Ah, qué bueno. Mira, sí. No me voy sin este cuentico macabro. Ajá. A los ciudadanos en una radio, se llamaba una radio inteligente que había por allí en el este, que era de una familia Belfort, tenía el programa A los Ciudadanos. Ajá. Y me llevó 3 o 4 días, chico, y se disparó ese rating, chico, y él celebraba jubiloso aquel rating que yo le lograba. Sí. Después entonces pasa Globovisión, como a los 3, 4 meses, chico, ¿no? Y entonces inaugura su programa A los Ciudadanos. 10 años y medio y no me invitó ni media hora a ese programa. ¿Y eso por qué sería? Bueno, porque le había dado rating en la radio, pero en la televisión decidía Alberto Federico Rabel a quién invitaba y a quién no. Y yo soy un tipo que no soy controlable, según le dijo Alberto Federico, un amigo mío, que le rogaba, pero chico, dale chance a Franceschi, ese tipo no es controlable. Sí. Es el mejor elogio que me han hecho a mí. No soy controlable. No soy de sus pandillas, no soy de sus empleados, no soy de sus monigotes políticos, no soy de sus políticos de oficio a los que ellos manejan, corrompen y joden. Sencillamente, te digo esto como una broma de mal gusto por lo del rating, que me hizo acordar de que, bueno... No, y además la gente tenía días pidiéndome que lo invitara, tenían días y por eso fue que lo invité. Gracias, profesor, le agradezco mucho, un placer siempre escucharlo. Igualmente. Amigo, ha sido el profesor Alberto Franceschi, perseguido político, exiliado en los Estados Unidos, con el cual hemos hablado esta noche. Bueno, realmente que con Franceschi yo les voy a decir, sobre todo en este tema de entrevistar gente, uno tiene que estar pendiente de lo que ustedes dicen, de lo que el entrevistado dice, y llevar un hilo coherente del programa. Entonces uno a veces hay invitados que uno los escucha, pero Alberto Franceschi siempre hay que escucharlo con atención, porque la gente cree que está diciendo su estilo, que es un estilo jocoso, es un estilo polémico, pero dice muchas verdades, y hoy ha dicho muchas verdades sobre el tema militar. Hay que ser bien tonto para creer que en Venezuela la solución pasa solamente por los civiles sin el concurso de la Fuerza Armada. Hay que ser bien gafo. Amigos, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Gracias por seguir nuestra cuenta para que cada vez que nosotros nos conectemos le llegue el famoso pitico. Gracias por los corazones, a los cuales ya llegamos a 6 millones, creo. Capriles se quedó atrás. Ay, Dios mío. Chao. Buenas noches. Un abrazo.